Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Alguien que diga conmigo: abro mi corazón. Mi corazón hoy será buena tierra. Mi corazón hoy será una buena tierra donde tú plantarás tu palabra y dará fruto para tu gloria. Amén. Abra así de pie su Biblia en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice la Biblia, dice la Escritura, narrando la historia de Isaac, hijo de Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Y esta porción de la palabra yo la he titulado en esta mañana, de lo que le voy a hablar, de lo que le voy a enseñar, y la he titulado bendecido con hambre. Bendecido con hambre. El título no es inspirado en alguno de ustedes que llegó hoy sin desayunar. Es inspirado en la vida de Isaac. Dice la Biblia, entrando en materia muy rápido, antes del capítulo 26 está el capítulo 25 en Génesis. Y dice el escritor, después de esto, las primeras frases de aquel capítulo. Así que para poder entender el contexto en que se estaba escribiendo la historia de Isaac, el hijo de Abraham, tenemos que remitirnos y entender qué estaba pasando en el capítulo 25. ¿Qué fue lo que pasó para que después el escritor dijera, después de esto? El capítulo 25 se nos cuenta la muerte de Abraham. ¿Abraham a qué edad murió? Abraham, murió a los 175 años. ¿Ciento qué? ¿A qué edad tuvo Abraham a su hijo Isaac? A los 100. Es decir, que ¿cuántos años tenía Isaac cuando se escribe el capítulo 26? No sabemos cuántos años tenía porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que tenía más de 75 años. ¿Por qué? Porque ya había muerto su papá. Cuando su papá murió, él tenía 75 años. Ahora, en el capítulo 25 hay un detalle que no podemos pasarlo por alto, y está en el versículo 11. Dice: y sucedió después de muerto Abraham, que es el papá de Isaac, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. La Biblia no dice que Dios iba a bendecir a Isaac, que Dios pensaba bendecirlo, sino que dice en presente que Dios bendijo en el ahora, en el ya, a Isaac. Punto y coma. Y dice la Biblia: habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ese no puede ser un detalle menor. Isaac, muere su padre
Y entonces él toma toda la riqueza de Abraham. Él era el único hijo. Dice la Biblia que Abraham tuvo más hijos, pero a todos a ellos les había dado bienes, les había dado alguna riqueza y los envió, los sacó. Pero a Isaac, al primogénito, al hijo de la promesa, dice la escritura que Abraham le entregó todo y lo puso a cargo de toda su riqueza. Abraham era un hombre muy próspero, riqueza, ganado, animales, bueyes, vacas, toros, chivo, cabra, todo lo que usted se imagina animales tenía Abraham. Además, la Biblia textualmente dice que Abraham era riquísimo en oro y plata. Todo esto lo heredó Isaac. Ahora, siendo un hombre tan rico, le digo, no podemos pasar por alto que la Biblia menciona que cuando su padre muere, él se va a vivir a un lugar llamado el pozo del viviente que me ve. ¿Qué pasó en ese pozo? ¿Cuántos recuerdan qué pasó en ese pozo? Señor, toneladas de avispas creo que vas a necesitar esta tarde, esta mañana. Lo que pasó en ese pozo está narrado en Génesis capítulo 16. Recuerde usted que Abraham, aproximadamente a los 84 años, le dice la sierva de su esposa Sarai, o mejor, Sarai le dice a su esposo Abraham que tome a su sierva, a una mujer que era nacida en Egipto. Le dice, toma a esta mujer y ten un hijo con ella, ya que yo no te puedo dar un hijo. Dice la Biblia que no oró, no consultó, sino que lo vio como respuesta de Dios. Viejito, dijo, pues si tú me lo pides solo porque tú me lo estás pidiendo que yo esté con ella, porque yo te juré fidelidad eterna, pero como me lo estás pidiendo, me sacrifico por ti. Y dice la Biblia que Abraham entonces estuvo con Agar. De ahí ella quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, se le subió el embarazo a la cabeza y comenzó a montarse la Sarai. Y dice que la comenzó a humillar y a avergonzar. Así que un día Sarai, dice la Biblia, que la pilló que Agar le pasó la comida y le metió el dedo en la sopa. No, eso no dice la Biblia, pero sí dice la Biblia que Sarai comenzó a ver que Agar le hacía la mala. La miraba mal, levantaba hombro, torcía boca, le hacía muecas. Entonces ella fue donde Abraham y le dijo, esta mujer ya no me respeta, era mi sierva, y como tú estuviste con ella, ahora me la monta, ahora me insulta. Ahí Abraham comenzó a entender que cuando la mujer dice no, está diciendo sí, cuando dice sí es que está diciendo no. Pero él le dijo, pero usted mismo me dijo que estuviera con ella. Y ella le dijo, no, eso no fue lo que yo le quise decir. Pero el tema es que Abraham le dice a Sarai, haz con tu sierva como a ti te plazca. Así que ella echó a Agar como una mujer buena, bondadosa, cariñosa, la echó y la sacó de su casa. Entonces cuenta la Biblia que esta mujer embarazada, una egipcia embarazada de Abraham, sale a un desierto a dejarse morir porque no tiene a dónde ir, y su señora Sarai la maltrata y la ofende. Ella entonces, estando en un desierto a punto de morir, dice la Biblia que se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué hacías en este lugar? Le da una palabra, la conforta y le dice, de tu simiente saldrá un hijo y le pondrás por nombre Matusalén. ¿Cuántos dicen amén? No, Matusalén no, Señor. Más avispas, Señor, más avispas. No, se llamaba Ismael. Entonces le dice, de tu simiente saldrá un joven, se llamará Ismael, a él lo voy a bendecir, y quiero que sepas que de él también levantaré un gran pueblo. Pero tú vete a casa, regrésate a donde tu Señor,
Y ella entonces, siendo una egipcia que no había nacido, no era del pueblo no era hebrea, no tenía sangre hebrea, no estaba bajo pacto, ella no se sentía, ojo con esto, ella no se sentía habilitada, ella no se sentía que ella era parte, ella no pensó nunca que Dios la podía ver a ella. Si a alguien Dios tenía que ver, era a Sarai, que después Dios le cambiaría el nombre a Sara, pero en este momento se llamaba Sarai. Si a alguien Dios tenía que tener memoria, era de Sarai, no de ella, de Agar. Entonces ella, en su asombro, en su gratitud a Dios por habérsele revelado, por haber dado una palabra de bendición, ella llamó el lugar donde tuvo ese encuentro con Dios, adivine cómo lo llamó: el pozo del viviente que me ve. Entonces llama la atención que casi 90 años después, cuando papá ha muerto, Abraham, Isaac vaya a vivir al pozo del viviente que me ve. Este era el lugar donde Dios había prometido una gran bendición para su medio hermano. Era el lugar donde Dios había confirmado una promesa para Ismael. Pero usted no puede olvidar que Ismael repudiaba a Isaac. Es más, hay tanto repudio que el odio de aquella época hoy aún es vigente, porque de la descendencia de Ismael nació el pueblo árabe, y de la descendencia de Isaac nació el pueblo hebreo. Y esos dos pueblos aún hoy viven en continuas guerras, y vienen de allá, de esta época, de lo que le acabo de explicar. Así que no tiene sentido que Isaac se vaya al pozo del viviente que me ve, donde su enemigo, su medio hermano, el que le quería usurpar su lugar, fue bendecido. Señor, ¿por qué Isaac se fue a vivir a este lugar? Y el Señor, el Espíritu me habló y me dijo: porque Isaac, a pesar de que era bendecido, no creía que tenía la bendición de Dios. Señor, ¿eso puede ser posible? Me dijo: sí, dentro de mi pueblo hay muchos que yo he bendecido, los limpié con mi sangre, los alcancé, los rescaté, los perdoné, pero aún ellos no creen, no entienden, no aceptan que ellos son bendecidos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué es tan difícil para alguien bendecido aceptar que es un bendecido? Y fui a la palabra, ¿y qué fue lo que encontré? Que los bendecidos dudan que son bendecidos cuando caminan en el valle de la aflicción. Pareciera que hemos creído que una persona bendecida no puede caminar en medio de la aflicción. Pareciera que una persona que es bendecida no puede transitar por la crisis. Es más, si la crisis viene a alguien, lo que pensamos primero es que, claro, ese no es bendecido. Eso le pasa porque no está alineado con Dios. Pero cuando tú vas a la escritura, encuentras lo contrario, que aunque tú eres bendecido, la bendición no te exime del hambre, no te exime de la crisis, no te exime de la angustia, no te exime del desierto. Mira, te dije que en el capítulo 25, versículo 11, dice: y sucedió después de muerto que Dios bendijo a Isaac. ¿Era bendecido o no? Si la Biblia lo dice que Dios lo bendijo, era porque era bendecido. Ahora, ahí mismo quiero que vayas y mires el versículo 21, bueno, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que ¿era qué? Era bendecido, pero su esposa era estéril. Es más, ¿sabes por qué Isaac se casó con Rebeca? Porque fue la mujer que Dios escogió para Isaac.
Un día Abraham llamó a uno de sus siervos, le dijo: ve a casa de mi padre, a casa de mi familia, en Padán Aram, y busca entre mi familia una mujer. Y el siervo dijo: ¿cómo voy a saber yo quién es? ¿Cómo voy yo a comprender? ¿Cómo voy a conocer cuál es la mujer que tú has escogido para tu siervo? Entonces, este siervo se llamaba Eliezer. Entonces dice la escritura que él hizo un pacto con Dios y le dijo, y puso varias señales. Dijo: cuando yo llegue a esa tierra, primero que una mujer, la mujer que me atienda, que debe comer debe beber a mis camellos y que cumpla estas características, entenderé que esa es la mujer que mi Señor, que Dios ha escogido para el hijo de mi siervo, de mi amo Abraham. Y todas las señales se cumplieron. Todo lo que él oró, lo que él pidió, todo se cumplió. Así que cuando él regresa con Rebeca, tanto papá, tanto Isaac, tanto Rebeca sabía que ella había sido escogida por Dios. Él obedeció. Isaac no se casó con otra mujer, se casó con la mujer que su padre había ordenado que él se casara. Estaba bajo bendición, estaba bajo obediencia, pero su esposa era estéril. No cuadra que un bendecido que camina en obediencia tenga a su esposa estéril, ¿sí o no? Pero por la Biblia entendemos que la bendición, que la promesa no te exime de la aflicción. Ahora, Abraham ha muerto, le deja todo. Y tú puedes entender por el contexto en el que está escrita la palabra que Isaac, a raíz de la crisis, a raíz de que las dificultades le habían acompañado, Abraham no creía que él era un hijo bendecido. Él no lo aceptaba, él no lo creía. Él decía: sí, yo sé que mi papá fue bendecido, sí sé que todo esto que tengo es gracias a mi papá, sé que Dios caminó con mi papá, sé que Dios escogió a mi papá, pero a mí no. Así que tomó la fácil, se fue a vivir al pozo del viviente que me ve. En aquella época el pozo era la fuente de provisión. Así que si se fue a ese pozo es porque sabía que la única manera para obtener el favor de Dios era estando en ese pozo. Es decir, como yo sé que no soy un bendecido, o no me la creo que soy un bendecido a causa de las aflicciones que estoy viviendo, lo mejor que puedo hacer es irme a donde otros han sido bendecidos. Y eso fue lo que hizo Isaac. No creía que él era un bendecido y se fue a habitar en donde Dios había tenido encuentros con otras personas, pero no con él. Le costaba creer. Y mire, usted pensará que esto es raro dentro de hombres y mujeres que aman a Dios, pero se lo puedo asegurar que la gran mayoría en este lugar, aún siendo bendecidos, no se creen que son bendecidos. Porque ha venido la crisis, porque ha venido una esterilidad, porque ha venido un problema en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu economía, en tu ministerio, en tu llamado. Y tú mismo dices: no, ese no puedo ser yo. No, sé que Dios es fiel, Dios me ama, pero a mí me falta tener la bendición de Dios. Cuando Isaac ya la tenía, porque dice la Biblia que había sido bendecido, punto. Ahora, ¿cómo lidia Dios con un hombre que es bendecido pero no se cree bendecido? ¿Cómo hace Dios para que un hombre que Él ya bendijo asuma su rol y camine como un bendecido? Pues muy bien, dice la escritura que la manera para que Isaac comprendiera que él era un hijo bendecido fue que lo hizo pasar por hambre. Dice la escritura: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar,
y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Él salió del pozo del viviente que me ve e era camino a Egipto, porque en Egipto había provisión. ¿Por qué todo el mundo en tiempo de hambre pegaba para Egipto? Porque en Egipto había un río muy famoso que en época de invierno se crece, y ese río se desborda sobre todo el valle, y una vez pasa el invierno y el río vuelve a su causa normal, todo ese valle queda un valle fértil. Así que en época de hambre, en el lugar donde todo el mundo sabía que había comida, que había agua, que había alimento, era en Egipto. Así que Isaac dice: bueno, mi papá me dejó todo esto y estoy emproblemado para mantener todo esto. No sé cómo lo voy a hacer, no entiendo cómo lo voy a hacer. Así que la fácil, yo pego para lo seguro, me voy para Egipto. Y ahí entonces Dios se le apareció. Es la primera vez que Dios se le aparece a Isaac de manera personal. Recuerde que tenía más de 75 años. Era normal que este hombre tuviera miedo, temores, inseguridades. Sabía lo que Dios le había hablado a su papá, conocía las historias de su papá, pero hasta ahora él no había tenido un encuentro, él y Dios. Así que Dios se le revela, y entonces le dice en esta oportunidad: Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en Gerar, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y en esta tierra te bendeciré. Ahora, también quiero que note esto. Lo que Isaac estaba haciendo de ir a Egipto era lo normal. Su padre lo había hecho. Cuando hubo la primera hambre en Génesis 12:10, dice que hubo hambre en la tierra y Abraham se fue para Egipto, y en Egipto fue prosperado. Así que lo que estaba haciendo Isaac era seguir el modelo de su padre. Pero Dios lo detiene y le dice: no vayas para Egipto. Señor, ¿por qué no enviaste a Isaac para Egipto? Él tenía la expectativa de que Dios iba a hacer algo con él. Pero muchas veces nuestra expectativa es contraria a lo que Dios quiere hacer. Es más, te voy a confesar algo. Todas mis expectativas de cómo Dios ha obrado milagros en mi vida nunca se han cumplido. ¿Y sabes por qué? Porque siempre en mi expectativa yo estoy pensando en que Dios hará algo como lo ha hecho con otra persona. Pero no es cierto. No es cierto. Y cuando voy a la escritura, ¿sabes qué he encontrado? Nunca, pero nunca, y definitivamente nunca, Dios ha repetido la manera de hacer un milagro. Búscalo en la escritura. Nunca Dios ha repetido el cómo hizo un milagro. Nunca lo ha repetido. Siempre, cada vez que Dios hace un milagro, siempre Dios hace cosas nuevas. Siempre hace cosas nuevas. Así que, ¿dónde fallamos nosotros? Si usted está creyendo que Dios de verdad hace cosas nuevas, déle ese aplauso más fuerte al Señor. Mira, ¿dónde fallamos nosotros? ¿Dónde fallamos nosotros? En que creemos, conforme a lo que Dios hizo con otra persona, el cómo Dios lo hizo, que Dios también lo puede hacer así conmigo. Y como Dios no lo hace de la misma manera, me desilusiono, me deprimo y siento que Dios no camina conmigo. Siento que yo no soy importante para Dios. Siento que Él es especial, pero que yo no. Pero cuando tú vas a la palabra, tú encuentras que Dios nunca repitió la manera de hacer un milagro. Es decir, a alguien Dios le está diciendo en esta mañana:
No pongas tu expectativa en el cómo yo hago las cosas. Simplemente confía que yo la haré. En el cómo no es tu tarea, el cómo no es tu trabajo, el cómo no es tu responsabilidad, el cómo déjaselo a Dios. Mira, muchas mamás, papás se me acercan en mi época de crisis loca y me dicen: ay, yo he escuchado cómo Dios a usted lo cambió y cómo Dios lo rescató. Quiero que ore para que mi hijo, para que mi hija le pase lo mismo. Y yo les digo: no les va a pasar lo mismo. Y se ponen bravos. Digo: no, créanme que no le va a pasar lo mismo. ¿Tú crees que Dios es tan poco original para repetir lo que hizo conmigo con otra persona? ¿Tú crees que Dios se les acabó las ideas? El creador de toda la ciencia, el padre de toda la sabiduría, la roca de toda la inteligencia, ¿se le acabaron las maneras para hacer milagros? Cuando te pongo un ejemplo, cuando Él abrió el mar, ¿recuerdas cuando Moisés se paró al frente del mar rojo? Dios le dijo: levanta tu vara y camina, levanta tu pie y antes de que toques el agua se abrirá. Y así fue. Abraham se paró, Moisés se paró, levantó su vara, extendió su pie y apenas entró al agua, el agua se abrió. Pero después en Josué dice que él también quiso abrir y dividir un río, el río Jordán. Y Dios le dijo: bueno, en esta ocasión envía a los sacerdotes con el arca, y cuando los levitas toquen el agua, ellos sí se van a mojar, pero cuando lo toquen, el río se abrirá. Y así sucedió. Tiempo después el profeta Eliseo también quería pasar por el río Jordán y lo quería abrir. Y en este caso Dios le dijo: no, toma el manto de Elías que le había sido entregado a él. Dijo: y con el manto golpea el río Jordán, y cuando tú lo golpees, el río se abrirá. Y así sucedió. 3 milagros, el mismo resultado, pero la diferente forma de operar el milagro. Si Dios nunca repite maneras, ¿por qué crees que en tu vida Dios sí lo hará? No, Dios hace cosa nueva. Dígalo una vez más: Dios hace cosas nuevas. Lo dice en su palabra, Isaías 43:18. No traigáis a memoria las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y mira lo que dice: otra vez abriré camino en el desierto. Pero ¿cómo así? ¿Otra vez o cosa nueva? No, otra vez haré un milagro. ¿Cómo? Lo haré de una manera nueva. Pero otra vez lo haré, otra vez. Hay otro hijo que va a ser rescatado, hay otro hogar que va a ser restaurado, hay otra familia que va a ser levantada, hay otra economía que va a ser sanada, hay una deuda que va a ser cancelada. Pero ¿cómo Dios lo hará? Yo no sé. Él hará cosa nueva, Él hará cosa nueva, Él hará cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Así que hoy he venido para decirte: no pongas tu expectativa en el cómo de Dios. Pon tu expectativa en lo que Dios hará, no en cómo Él lo hará. Te va a aliviar depresión, tristeza, cansancio, lágrimas. Créeme, yo lo he vuelto una verdad en mi vida. Hace mucho tiempo yo no volví a tener expectativas de cómo Dios lo haría, porque todas las que puse nunca Él las cumplió. Yo decía: no, yo creo que Dios va a hacer esto, y un día me van a llamar, y esto va a pasar, y voy a hacer una llamada, y esto, no, nada de eso pasó. Él siempre hizo cosas nuevas. Así que Isaac está como muchos en este lugar, creyendo que como Dios lo hizo en el pasado, Dios lo volverá a hacer. Y Dios le dice: no desciendas a Egipto, quédate en Gerar. Quédate en Gerar. Ahora, estando él en Gerar, dice la Biblia que Dios prosperó todo lo que hizo Isaac en aquella tierra. Mira, dice versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra,
Y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Fue o no fue bendecido? ¿Fue o no fue bendecido? Ahora, no sé si usted lo notó, pero desde el versículo 7 al 11 del mismo capítulo no lo leí. Me pasé del 6 que lo leímos al 12 cuando dice y sembró y fue prosperado. Pero en el 7 al 11 se nos cuenta que Isaac echó mentira. En aquel lugar le preguntaron: venga, ¿y esa Rebeca tiene su tumbado? Está un bombón esa muchacha. ¿Quién es? Ah, no, esa es mi hermana. No, somos hermanos. Y por la escritura yo entiendo que tuvo que echar más mentiras, porque él tenía 2 hijos gemelos. Ya habían nacido. Dice que le nacieron cuando él tenía 40 años. ¿Recuerda? Se casó a los 40, perdón. Y dice que nacieron cuando él tenía 60 años. Y estamos diciendo que aquí ya ha muerto Abraham, y han pasado, y ella tiene casi 75. Así que sus 2 hijos mínimo tenían 15 años y eran gemelos. Se parecían. ¿Cómo él los escondía? Y la gente: ¿y esos 2 muchachos gemelos de quién son? ¿Y por qué le dicen papá? Ah, yo no sé. No, es que ellos son de cariño. ¿Y ella por qué le dice a usted amor? No, es que así nos tratamos. Una mentira llevaba a la otra. Así que Isaac comenzó a montar toda una novela mexicana para poder disimular que ella era su esposa. Ahora, un día lo vieron toqueteándose por una ventana. Dice que el rey de Gerar, Abimelech, se asomó y lo vio allá toqueteándose con Rebeca, con su esposa. Y lo llamó y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Se nota que no conoció a una colombiana, porque donde Isaac le hubiera negado la mujer y hubiera sido una colombiana, la levantada que le meten esa... Bueno, creo que ahí se acababa la historia y comenzábamos a contarle a los hijos. Donde yo hubiera negado a mi esposa, no estaría acá hoy. Pero dice la Biblia que igual Dios lo bendijo. Y le dije: Señor, ¿cómo tú puedes bendecir a un mentiroso? Así que como esa parte es difícil de explicar, yo prefiero que nos pasemos al versículo 12. ¿Cuántos dicen amén? No, tenemos que buscarle la explicación. ¿Cómo así que amén? Quiero que le busquemos la explicación a la palabra. Le dije: Señor, enséñame. Ahora, hay un patrón. Abraham, el viejito ya sabrosón, que también aprovechó el descuido de su esposa, también la negó. También la negó. Isaac la negó. Jacob, su hijo, antes de ser bendecido, ¿sabe qué hizo él? Jacob, Génesis 28, antes de ser bendecido, pero no fue que un año antes, no, antes de ser bendecido por Dios, ¿sabe de dónde venía Jacob? De decirle mentiras a su papá. Abraham engañó, mintió y fue bendecido. Isaac engañó, mintió y fue bendecido. Jacob mintió y fue bendecido. Así que la lección es: miente y serás bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ah, muy bien. No, esa no puede ser la lección. Muy bien. Mire, le quiero explicar lo que el Señor me explicó de cómo funciona la bendición. Su merced también está como bendecido, no está rellenito. Sí, él está. Mire, Señor, ¿por qué tú bendices a alguien que miente? Y esto fue lo que el Señor me contestó y me dijo: hijo, yo no te bendigo porque seas perfecto. Yo te bendigo para que llegues a ser perfecto. Es diferente. A alguien Dios le está diciendo. Y esa es una de las dificultades que tenemos para creer que somos bendecidos. Porque como cometemos errores, decimos: no, pero si yo, mire lo que acabé de hacer, ¿cómo yo voy a ser bendecido?
Y lo que Dios te dice, no, 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 tú eres bendecido. Y alguien dice, pero ¿cómo vas a ser bendecido si fallaste? Y Dios te contesta y te dice, no, yo lo bendije no porque él no había fallado, yo lo bendije es para que él no vuelva a fallar, yo lo bendije es para cambiarlo, yo lo bendije es para transformarlo. Y entendí lo que mi papá hacía conmigo. Cuando yo me acostaba en las noches en mi casa, yo me levantaba a veces sabiendo aceite. Todo mi pelo estaba lleno de aceite, mi cuerpo estaba lleno de aceite. A veces me sentía como una morcilla, como una fritanga loca, porque me levantaba y por todo lado yo olía aceite. Y dije, santo, ¿qué pasó? Así que un día hice la técnica del ojo dormido, el ojo cerrado. Con un ojo me quedé dormido, pero con el otro me quedé despierto. Y me acosté a dormir. Y a medianoche, adivine quién entró. Mi papá. Y entró con 1 litro de aceite y comenzó a bañarme. En algún momento me asusté y dije, es 24, me van a poner en la lechona, ya hasta aquí llegué yo. Pero no, era mayo. Dije, no, algo está pasando. Y mi papá se fue. Y cuando me levanté por la mañana lleno de aceite, le dije, papá, ¿por qué me echas aceite? Me dijo, porque te estoy ungiendo, porque tú eres un ungido, tú eres un bendecido. Le dije, pero papá, tú sabes que miento, sabes que hago lo malo, tú conoces mis pecados. Me dijo, hijo, yo no te bendigo porque seas perfecto, te amo tanto que te bendigo porque no te puedo dejar en la condición que estás. Y la manera para que seas transformado es que seas bendecido, es que seas bendecido. Así que mira, la bendición funciona. Allá está Denis, y él tiene sus mañas raras. Él camina raro, camina así como raro. No, mentira. Haga caminado, ponga música de caminado raro ahí. Mírelo, está como raro, ¿sí lo ve? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo quiere transformar. Entonces Dios lanza sus lazos de bendición. Y aunque Él quiera caminar en contravía, Dios comienza, a causa de los lazos de la bendición, a provocar una transformación, a que Él comience a caminar según el propósito de Dios. Aunque Él no quiera, Él comienza a atender el diseño. Y esa causa de la bendición, alguien que lo reciba, esa causa de la bendición, que Él comienza a caminar en el propósito de Dios, en el propósito de Dios, en el propósito de Dios. Pero yo estoy a causa de que cuando yo estaba en crisis, cuando yo estaba en desorden, mi papá vino y me bendijo. Y la gente decía, pero ¿cómo lo puede bendecir a ese muchacho? Primero que cambie y después lo bendices. Y mi papá dijo, no, la escritura dice lo contrario. Es a causa de la bendición que Abraham cambió. El que era mentira se volvió verdad. Fue a causa de la bendición que Isaac cambió. Fue a causa de la bendición que Jacob cambió. Entonces, con base a esa palabra, hoy yo decido bendecir a mi hijo, y a causa de la bendición, él cambiará. Él cambiará, Él cambiará. Ahí donde estás, aprovecha este momento para bendecir aquello, a tu familia, a tu casa, a ese hijo rebelde, a ese hijo que está en el camino que no es correcto. Aprovecha este momento, no pierda la oportunidad, bendícelo, bendice ese matrimonio. Pero no parece, no es digno, no lo merece. No, él no califica, ella no califica para ser llamado bendecida o bendecida. Hoy yo te digo, bendícelo, bendícelo, bendícela. Si crees la palabra, bendícelos. Isaac vivía en Gerar, y estando en Gerar dice que sembró una semilla, y esa semilla dio 100 veces más que las semillas de los hombres de aquel pueblo, de aquella nación. Sus animales daban 100 veces más crías que los animales de ese lugar. Su riqueza se multiplicaba 100 veces más de lo que pasaba alrededor. Es decir, Dios tuvo que llevarlo al lugar de la aflicción para bendecirlo. ¿Para qué?
para que él entendiera que el poder no radicaba en que él tenía una semilla diferente, o que él tenía un animal diferente, o que la tierra donde él sembraba era diferente, o que el agua que él le echaba a sus animales o a las plantas eran diferentes. No, él tuvo que ser llevado a la tierra de la escasez, a la tierra de la aflicción, para que entendiera que la bendición no estaba sobre las cosas que él poseía. La bendición estaba sobre alguien, y ese alguien era Isaac. Mira, Gerar significa tierra de muerte. Dios le dijo a Isaac: Isaac, no desciendas a Egipto donde hay bendición, quédate en Gerar, en la tierra de muerte. Estoy seguro que Isaac dijo: pero Señor, ¿cómo me voy a quedar yo en Gerar, en la tierra de muerte, cuando hay hambre en la tierra? Tranquilo, lo estoy haciendo para que entiendas que eres un bendecido. Es decir, muchas veces se cierra una oferta laboral, te sacan del trabajo. Muchas veces el carro se daña, muchas veces el apartamento lo pierdes, muchas veces tu hogar parece tambaleando, y lo que Dios está haciendo es provocándote hambre para que en medio de la aflicción tú comiences a creer que tú eres un bendecido. Y entonces no es a causa del trabajo, no es a causa del jefe, no es a causa del banco, no es a causa del médico, no es a causa del gobierno, no, es a causa de la bendición de Jehová que tú fructificas y multiplicas 100 por 1. Quiero que lo entiendas en esta hora. Quiero que lo entiendas. Te estoy diciendo que muchos de ustedes no creen que son bendecidos porque están en la tierra de la aflicción. Pero precisamente Dios te tiene en la tierra de la aflicción para que entiendas ahí en ese lugar que eres bendecido. Que eres bendecido. Ahora, ¿qué es ser bendecido? Porque ser bendecido no es simplemente que un pastor o alguien te diga: tú eres bendito, amén, yo soy bendito, y ya. No. El versículo 5 lo dice. Dice: ¿por qué era bendecido Abraham? Dice: por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis... Mira, Dios le dijo a Isaac, devuélvete al versículo 3, dijo: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Él ya era bendecido, pero como no lo creía, Dios le dijo: tranquilo, queda en la tierra de la aflicción, yo voy a caminar contigo y yo te voy a bendecir. Ahora, Señor, enséñame, ¿cómo sé yo que tú caminas conmigo? ¿Cómo sé yo que soy un bendecido? Porque en la Biblia tú vas a encontrar siempre que todos aquellos que hablaban de bendición se referían a que caminaban con Dios. Si tú lees la escritura, te va a ser fácil comprender que todo aquel que es bendecido es porque camina con Dios. No hay otra manera. Porque no eres bendecido porque tengas cosas bendecidas. No, el bendecido no es algo, el bendecido es alguien. ¿Y por qué es bendecido? Porque camina con Dios. Camina con Dios. ¿Cómo haces tú hoy para ser bendecido? ¿Cómo haces tú hoy para caminar con Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Como hizo Abraham, que era bendecido, tienes que hacer tú. Ahí está la clave. ¿Cómo camino yo con Dios? ¿Cómo yo soy un bendecido? Porque camino con la palabra de Dios. Él dijo: Abraham caminó conmigo porque obedeció mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, mis preceptos. ¿Tú quieres ser un bendecido y caminar con Dios? Camina con la palabra de Dios. ¿Acaso no has leído Salmos 1? Bienaventurado, bienaventurado
3 veces bendito significa bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese será plantado como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Acaso no has leído Josué capítulo 1 versículo 8? Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, también estará contigo. Y él dijo: ¿de verdad? Dijo: sí. ¿Y cómo será? Muy fácil: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Acaso no has leído que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Acaso no has leído que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán? ¿Sabes por qué no te sientes muchas veces bendecido? Porque no lees la palabra. Eso no es arte ni magia. Eso no es un agüero, un rito. Aprovecho para decirle: no crean, agüeros, que eso es de mala suerte. Mire, camine con la palabra. Ahora, si yo hoy le preguntaría a la mayoría de ustedes: ¿cuántos de ustedes de verdad caminan con la palabra día y noche? Sería la inmensa mayoría la que dijera que ni siquiera en la semana leen la palabra. Ahora, si yo les pregunto cuál es el reality de moda, los nombres de los que participan ahí, se los sabe todos. ¿Cuál es la actriz, el cantante, la canción de moda? Se la sabe. La novela, el que apareció, el nuevo, usted lo conoce. Le pregunto cuál fue el capítulo número 420 de la Virgen de Guadalupe, se lo sabe. Pero le pregunto cuáles son los libros de la Biblia, no tiene ni idea. Queremos ser bendecidos, pero no caminamos con la palabra de Dios. Queremos ser bendecidos, pero cuando te toca leerla te da pereza. Queremos ser bendecidos, pero tú no caminas con ella. ¿Acaso no has leído? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No, iglesia, esto no se trata de que simplemente alguien te haga un rezo, te eche un agua, te toque con una sábila. No, eso no es ser bendecido. Bendecido es caminar con la palabra de Dios. Y tienes que entender algo en esta mañana: la palabra de Dios no es algo. La palabra de Dios no es un libro pasado de moda. La palabra de Dios no es una historia, no es un supuesto. Aunque la ciencia quiera negar la palabra, aunque la cultura quiera burlarse de la palabra, aunque la sociedad quiera sacar la palabra de colegios, de casas, de iglesias, y aún quieran censurar la palabra, hoy yo te digo: la palabra no es algo, la palabra es alguien, y su nombre es Jesús. Él es la palabra viva, Él es la palabra viva, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra que permanece para siempre. Él es la verdad, Él es la verdad. Cuando tú lees la palabra, cuando tú guardas la palabra, cuando tú caminas con la palabra, no estás caminando con algo, estás caminando con alguien, con el creador de los cielos y la tierra, con el alfa y la omega, el principio y el final. Estás caminando con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra no es algo, la palabra es alguien. Honra la palabra. Basta ya de que pongas la palabra ahí debajo de la mesa para la pata mocha que tienes. Basta ya que pongas la palabra entre los demás libros como si fuera un libro de museo. Basta ya que simplemente la abras en el Salmo 1
y la pongas ahí en el comedor o en el Salmo 91 al lado de unos cuantos espigas o unos granos de maíz y un vaso de agua, y que dices que con eso hay bendición en tu casa. Basta ya de tratar la palabra como si fuera algo pasado de moda. No, iglesia, me aterro al ver hombres y mujeres que se dicen que caminan con Dios y nunca leen la palabra, nunca memorizan un texto, nunca la estudian, nunca la conocen. Cambian la palabra por un partido de fútbol, cambia la palabra por un cine, cambia la palabra por cualquier otra cosa, pero nunca inviertes en la palabra. He conocido hombres que caminan 10, 15 años en la iglesia y les he preguntado: ¿cuántas veces has leído la palabra entera? No, pues entera, lo que se dice entera, o sea, palabritas vale, esquelas vale. Me aterro. Pero aún si queremos ser bendecidos, pero aún queremos que Dios nos responda, pero aún queremos caminar en las promesas, cuando la única condición que Él puso es: camina en la palabra, obedece la palabra, ama la palabra. Así que, iglesia, basta ya de una fe agorera, basta ya de una fe de mendigo, basta ya de una fe que solo pide, basta ya de una fe que se arrastra. Señor, socórreme. No, hay que levantar una iglesia que camine con la palabra. Y yo te lo puedo asegurar, porque este libro está vivo y no miente, que si tú haces de la palabra una prioridad en tu casa, no solamente serás bendito como Abraham, como Isaac, como Jacob, no solamente caminarás en la gloria como Moisés y como Josué. Si tú caminas con la palabra, verás los milagros que vio Elías, verás los milagros que vio Eliseo, caminarás como caminó Pedro sobre las aguas, caminarás y viajarás a tu destino como lo hizo Pablo, derribarás gigantes como lo hizo David, tumbarás murallas como lo hizo Josué. Solamente haz de la palabra la verdad irrefutable en tu vida. No pienses que serás prosperado simplemente porque vienes un domingo cada 8 días, cada semana a la iglesia. No. Y aquellos que han permanecido fieles en la palabra, hoy te traigo buenas noticias. Tú eres un bendito de Dios, tú eres una bendecida del cielo. Aquel hombre, aquel mujer que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del hambre, has permanecido, te felicito. Eres un bendecido. Sí, puedes pasar aflicción, pero eres un bendecido. Y como el cielo y tierra no pasarán, sino que sus palabras se cumplirán. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra sobre tu vida se cumplirá. Todo, ni una tilde, ni una jota, ni una coma se dejarán de cumplir. Todo lo que Dios ha dicho sobre tu casa se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho sobre tu familia se cumplirá. Mira, quiero terminar con esto. Hay mucho más que decir acá, pero quiero terminar con esto. Dice al final del capítulo, él ya después se la creyó. Claro, era inevitable. Isaac comenzó el capítulo dubitativo, no sabiendo si él era un bendecido, queriendo vivir en las promesas de otros, pero entendió por la aflicción, por la crisis, que él era un bendecido. Comenzó a verlo. Todo lo que tocaba se prosperaba, su casa prosperaba. Claro, tuvo que trabajar, claro, tuvo que sembrar. Hay gente que piensa que el ser bendecido significa ausencia de trabajo o de esfuerzo. No, lo que significa un bendecido es que tú trabajas como todo el mundo, 8 horas, 10 horas, 48 horas, 50, 60 horas a la semana. Y mientras otros por ese mismo trabajo reciben una recompensa,
tú recibes por el mismo trabajo 100 veces más. Eso significa ser un bendecido. No significa que no trabajas y recibes recompensa. No, eso significa ser un mantenido. Eso no es bendecido, eso es mantenido. Yo no trabajo y recibo lo mismo como el que trabaja. Eso es ser conchudo. El bendecido es el que trabaja y es prosperado. Ahora, Isaac era bendecido. Al final del capítulo dice la Biblia, a Isaac lo echaron. Cuando vieron que estaba creciendo tanto, Abimelech lo echó, que era el rey de Gerar, de la tierra donde él vivía. Toda su gente lo echó. Le dijo: no, venga Isaac, lárguese de aquí, váyase. Pensando que quizás la bendición de Isaac era porque estaba en el pueblo de Gerar. Pero dice la Biblia que cuando él se fue, se expandió y aún creció mucho más. Y creció y creció y se engrandeció porque él portaba la bendición. Entonces, mire lo que dice el versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Y les dijo Isaac a ellos: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Mira, a él lo echan para afuera. Isaac, váyase de acá. Y lo sacaron. Y a donde llegó aún fue más próspero. Entonces dice la historia que aquellos que lo echaron, aquellos que un día lo despreciaron, incluso lo calumniaron, lo maltrataron, tuvieron que regresar. Y me llama la atención poderosamente que le dice: haz pacto con nosotros de que no nos harás nada. Mire, Abimelech dice que fue con Ficol, el capitán de su ejército. Es decir, una nación poderosa, con un rey poderoso, con un ejército poderoso, se rinde ante un campesino. Isaac no tenía ejército, Isaac no tenía armas, Isaac no tenía soldados, Isaac no tenía murallas. Pero un ejército va ante Isaac y le dice: Isaac, haz pacto, no nos hagas daño, no nos toques, hagamos un pacto de no agresión, porque conocemos que tú eres un bendecido. Es decir, el rey se inclinó ante un campesino bendecido. ¿Por qué lo hizo? En aquella época los reyes no hacían pactos con personas. Los tratados entre naciones no se hace. Colombia no hace un tratado con Pepito Pérez. Los tratados se hacen entre naciones. Los reyes hacen acuerdos entre reinos. Pero este hombre hace un acuerdo, un pacto con un hombre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Isaac, tú eres un pueblo. Puedes que seas un campesino, pero yo te reconozco que sobre ti hay sangre real. Tú eres padre de naciones. Tu descendencia es padre de multitud. Y esa palabra es la que yo quiero poner en esta tarde sobre tu vida. Que tú lo creas y que hoy tú salgas diciendo: yo soy un bendecido de Dios, yo soy una bendecida de Dios. Yo no soy lo que mis enemigos han dicho que yo soy. Yo no soy lo que la gente me ha despreciado. Yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo sangre real. Tengo sangre real. Yo soy bendecido. Hoy yo camino como bendecido. Y aunque esté en pruebas, aunque esté en crisis, aunque esté en aflicciones,
Hoy yo soy un bendecido, camino como un bendecido, me veo como un bendecido, hablo como un bendecido.